Vamos a hablar de un tema frecuente y de una enfermedad prevalente en todo el mundo, que es la diabetes mellitus. Actualmente la OMS cataloga la diabetes mellitus, y eso ya lo han escuchado, como una epidemia. Un problema de salud pública. Ya no es más una enfermedad metabólica. La diabetes mellitus ya no es patrimonio del endocrino. La diabetes mellitus debe ser patrimonio de todos los médicos, generales y especialistas. 5 al 10% de prevalencia mundial, altísimo. Para el 2000, 15 millones de pacientes enfermos con diabetes. Para el 2025, 300 millones está estimado que debe ser el número total de pacientes diabéticos. Cuando nosotros hablamos de nefropatía diabética o de diabetes antes de llegar a nefropatía, lo que estamos viendo es simplemente la punta de este iceberg. Esta diapositiva la deben haber visto 1 millón de veces. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar por susceptibilidad genética, desarrollo de hipertensión arterial, dislipidemias, fenómenos aterogénicos, controles de glicemia que comienzan a alterarse recién en el estadio 2, en donde se produce pérdida de la tolerancia, ya que en el estadio 1 todavía hay tolerancia de la misma, hacia la glucosa estoy hablando en la curva, para que recién cuando perdamos completamente el control metabólico, recién hacemos el diagnóstico. Es decir, cuando ustedes hacen el diagnóstico de diabetes, o se hace el diagnóstico de diabetes, ya pasó todo esto, y eso nunca lo hemos visto o nunca nos hemos detenido a verlo. La historia natural de la diabetes tipo 2, de la nefropatía diabética tipo 2, consta de un largo periodo de tiempo, a diferencia de la nefropatía tipo 1, por diabetes tipo 1. Y recién alrededor, en la diabetes tipo 2, recién podemos hablar o sospechar actualmente al 10º año de vida, de enfermedad, podemos ya empezar a sospechar o intuir el desarrollo de la patología. Todo el establecimiento de la nefropatía diabética involucra cambios funcionales, desarrollo de microalbuminuria, establecimiento de proteinuria. Miren, microalbuminuria, proteinuria, dos cosas diferentes. Aumento de los niveles de creatinina y enfermedad renal establecida alrededor del 15º o 20º año de evolución de la enfermedad. Aquí llamamos nefropatía diabética. Primero que nada, sepan ustedes que se presenta hasta en el 40% de los pacientes diabéticos. Todos los pacientes normalmente tienen antecedentes familiares de hipertensión, nefropatía o diabetes en la familia. Y obviamente la susceptibilidad genética juega un rol importantísimo. Tenemos que involucrarnos con estos términos actualmente: proteína quinasa, productos de glicosilación avanzada, transportadores de glucosa, polimorfismo genético. Si me voy a echar a hablarles de esto, vamos a perder el rumbo. La idea es revisar con ustedes lo último sobre cómo se produce, cuál es la fisiopatología en el establecimiento de la nefropatía diabética. Primero que nada, definamos nefropatía diabética. Decimos nefropatía diabética a la presencia de albuminuria persistente, no intermitente, persistente, definida por la presencia de más de 300 miligramos, o sea, macroalbuminuria, ¿de acuerdo? No micro, sino macro, y que va de la mano con hipertensión arterial, disfunción renal y, por lo tanto, incremento de la mortalidad en relación a enfermedades cardiovasculares. Es decir, para que usted me diga, este paciente tiene nefropatía diabética, usted ha tenido que demostrar albuminuria. Si no ha demostrado albuminuria, por más diabético que sea, no tiene ningún punto a su favor para sustentar este diagnóstico. Por lo tanto, la microalbuminuria es el marcador en el inicio de la diabetes mellitus y al mismo tiempo es un marcador de riesgo cardiovascular en la enfermedad. Esta enfermedad corresponde a la primera causa de enfermedad renal crónica a nivel mundial. En el Perú, 50% de los pacientes en diálisis son diabéticos. 50%. ¿Cuál es la fisiopatología? Todo este algoritmo importante que lo podemos dividir en 3 grandes columnas: factores metabólicos, factores genéticos y factores hemodinámicos. Los factores genéticos en relación con la actividad de la proteína quinasa, citoquinas, aumento de la matriz mesangial, activación de renina-angiotensina, es decir, renina-angiotensina, sáquenlo de su mente, que solamente tiene que ver con sodio, que solamente tiene que ver con hipertensión arterial.
renina-angiotensina. La renina y la angiotensina tienen actividades pleomórficas, ¿de acuerdo? Tiene un pleomorfismo importante en la fisiopatología de muchas enfermedades. Todos estos factores combinados dan como resultado proteinuria y establecimiento de la enfermedad renal crónica. Se han puesto a pensar cómo es que la glucosa da o lleva a la lesión en todos los órganos que nosotros tenemos y consideramos órganos blancos. Me imagino que sí. Y para los que no, deben contemplar esta llamada vía de los polioles y la actividad de la aldolasa reductasa como los principales responsables dentro de la fisiopatología en el daño de los órganos blancos. Tal es así que la aldolasa reductasa es la primera enzima dentro de esta vía de los polioles que es la responsable del adecuado manejo de estos radicales, de los radicales carboxilo y de las hexosas. ¿Dónde los localizamos? ¿Dónde están esta vía de los polioles? Normalmente y mayormente en estos órganos: ojo, riñón y nervios. Hay la respuesta porque hay retinopatía, porque hay nefropatía y porque hay compromiso neuropático en los pacientes. ¿Por qué? Porque esta vía, que se localiza acá, falla en el manejo de la glucosa y produce la activación de otras rutas metabólicas que determinan el daño. ¿De acuerdo? ¿Quién participa en esa ruta metabólica? La producción o la poca producción de sorbitol. El exceso de glucosa va a provocar incremento en la producción de sorbitol. Normalmente esta vía lo que hace es tomar la glucosa y evitar la producción de esto. Cuando se satura o falla, hay incremento del sorbitol y es el sorbitol el que va a provocar alteraciones en las vías glicolíticas normales, dando como resultado todo lo que ustedes van a ver acá. ¿Qué cosa? Aumento de la presión oncótica intracelular, edema por lo tanto. Disminución del acilglicerol, perfecto. Al producirse esto, ¿qué es lo que va a producir? Neuropatía, daño retiniano. Va a provocarse daño renal también de la mano con este incremento de acilglicerol y activación de la proteína quinasa C. Toda esta fisiopatología deben conocerla. La proteína quinasa C juega un rol importante ya que se encarga de esto: fosforilación. Al haber alteraciones, va a producirse cambios a nivel de las funciones vasculares, ya que su normal funcionamiento se encarga de monitorizar la contractilidad, monitorizar los flujos vasculares, monitorizar y reducir o limitar la proliferación celular y mantener la permeabilidad vascular en rangos normales. Al alterarse esta vía, todo esto lo van a tener alterado. Y todo esto no es más que la expresión de todo lo que ustedes están acostumbrados a llamar nefropatía diabética. Por lo tanto, diacilglicerol, sorbitol, dentro de la fisiopatología importante de la diabetes. Otro punto importante son los productos de glicosilación avanzada. Ruta de los polioles, sorbitol. Diacilglicerol, proteína quinasa. Productos de glicosilación avanzada. ¿Qué tenemos? ¿Qué es un producto de glicosilación avanzada? Denme un ejemplo de producto de glicosilación avanzada. Un ejemplo. ¿Quién conoce uno al menos? El que conoce dos no paga el próximo mes. Usted, doctor, discúlpeme. ¿Conoce uno? No conoce ninguno. ¿Le ha pedido hemoglobina glicosilada alguna vez a su paciente? ¿No le suena parecido el nombre? ¿Alguien alguna vez ha pedido fructosamina a su paciente diabético? Jamás. Pues esos son productos de glicosilación avanzada. ¿Qué es un producto de glicosilación avanzada? Simplemente es una reacción enzimática en donde parte de los azúcares que actúan como reductores se unen a las proteínas, cambiando su función biológica. Así de simple. El exceso de azúcar por esta vía produce glicosilación, es decir, agregación, modificación enzimática de esas proteínas alterando su función fisiológica. ¿El resultado cuál es, por lo tanto? Es proliferación, activación a nivel de la membrana basal glomerular y favoreciendo el desarrollo y expansión de la matriz extracelular. Por lo tanto, vía de los polioles, sorbitol. Proteína quinasa, diacilglicerol. Productos de glicosilación avanzada, proliferación extracelular.
Y el estrés oxidativo, de sobra está decirlos, peroxidación, oxidación proteica, alteración en la producción de factores de transcripción, hipertrofia, proliferación en relación con estos factores de transcripción elevados y mayor apoptosis celular. ¿A dónde quiero llegar? Miren ustedes todo lo que estoy avanzando, lo van a leer ustedes porque quiero llegar acá. Este es el resumen que ustedes deben estar en su mente. El resto lo van a leer, porque si no, no voy a terminar lo que me han pedido que les haga hoy día. Y no pienso terminarlo tampoco. Mire, diabetes, hiperglicemia, productos de glicosilación avanzada, estrés oxidativo, vía de los polioles, activación de proteína quinasa, activación de renina, angiotensina, aldosterona, no en relación a hipertensión arterial, sino a proliferación celular. La renina y la angiotensina 2 tienen alto nivel de inducir proliferación celular, activación de factores de crecimiento, inflamación, es decir, más susceptibilidad genética, nefropatía diabética. Es decir, nefropatía diabética no es tan simple como decir se dañó el riñón. Nefropatía diabética es decir, es entender esto, entender todo esto, y todo esto está pasando en su paciente que tiene susceptibilidad para que recién le haga a usted nefropatía diabética. Entonces, otro perfil, otra idea de cómo es que se produce esta afectación. Ya que, una vez entendido todo esto, tenemos que todos los factores involucrados, componentes genéticos, metabólicos o hemodinámicos, van a provocar daño celular. Daño celular que se va a sentar, ¿dónde, señores? Podocito, mesangio y endotelio. Es decir, todo el glomérulo se afecta, absolutamente todo el glomérulo. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Hiperfiltración, proteinuria, esclerosis, enfermedad renal crónica. ¿Dónde debemos actuar? Frenando cada uno de los componentes que tenemos que estudiar o que han estudiado. ¿De acuerdo? Si nosotros quisiéramos clasificar la nefropatía diabética, tenemos que hacer un correlato anatomopatológico. Le voy a presentar un nuevo estudio que se promulgó en el 2006 en San Diego, que se ratificó en Leiden en el 2008, en donde se hace la Sociedad de Patología Renal, hace una revisión bonita que aún está en revisión por el Kidney, por la Sociedad Internacional de Nefrología, pero que probablemente lo aprueben y sea lo nuevo que ustedes van a tener que aprender. Y es que la nefropatía diabética puede ser clase 1. ¿A qué le llamamos nefropatía diabética clase 1? Aquella que anatomopatológicamente se caracteriza por engrosamiento de la membrana basal glomerular. Dicho engrosamiento es el resultado de todos los factores de depósito, de toda esta vía activada, de todos estos factores de proliferación que llevan al depósito de colágeno tipo 6, colágeno tipo 4, fibronectinas y lamininas. Y que clínicamente, ¿cómo lo van a identificar ustedes? Porque ese paciente va a tener hiperfiltración. ¿Y qué define hiperfiltración? Le van a hacer una función renal y les va a venir, tu paciente te va a venir con 138 mililitros por minuto. ¿Qué le vas a decir? Bravo, tiene buena función. No, está hiperfiltrando. Ojo, está hiperfiltrando. La hiperfiltración ya es daño renal. ¿De acuerdo? Va a haber hiperfiltración, no va a haber proteinuria y tu paciente no va a tener hipertensión arterial. Pero si no eres acucioso y no conoces esto, lo vas a dejar pasar en estadio 1 y no vas a hacer nada. Lo vas a dejar llegar al estadio 2. En el estadio 2, tú vas a ver expansión mesangial. Vas a ver que esta expansión mesangial puede ser leve o severa, dependiendo si cubre o no más allá del 25%. Pero como no van a tener acceso a la anatomía patológica, clínicamente, ¿qué es lo que van a ver? Proteinuria intermitente. Alteraciones en la hipertensión, en la presión arterial. Ya comienzan a ver los picos de presión alta, sobre todo por las noches. Este paciente ya tiene nefropatía clase 2. Como difícilmente lo van a ampallar acá, y como nunca lo van a ver en la noche, también se les va a pasar. ¿De acuerdo? Y lo van a dejar llegar a estadio 3. ¿Qué va a haber en el estadio 3? Nódulo de Kilmelsen-Wilson. Kilmelsen-Wilson. Normalmente, esto ya es un nódulo bien definido que comprende un 50% de esclerosis del glomérulo.
¡Wow! Muy bien. Dicen, patognomónico. No, mentira. Antes de esto, sepan ustedes que este nódulo no es más que formaciones mesangiales que se componen de depósitos hialinos, o sea que son acelulares, y que normalmente tienden a tener en algunos casos la apariencia de una media luna. Probablemente lo puedan identificar. ¿Es patognomónico o no es patognomónico? La respuesta es no, porque Kilmerstein-Wilson también aparece en hipertensión arterial severa. Kilmerstein-Wilson aparece en los que somos o han sido fumadores, hipercolesterolémicos, pacientes con enfermedad vascular extrarrenal. Por lo tanto, Kilmerstein-Wilson no es diagnóstico de diabetes. ¿De acuerdo? Lo que sí hay, mesangiolisis, es decir, cambio a nivel mesangial. Estructuralmente, el riñón cada vez se compromete más aún. Hay desarrollos, alteraciones en el desarrollo del ovillo glomerular, es decir, el paquete vascular ya comienza a sentir cada vez más y más lesión. Y clínicamente, ustedes van a ver proteinuria, van a ver hipertensión. Ahí recién ustedes van a decir, ay, 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 acá hay un problema. ¿Pero dónde lo han cogido al paciente? En estadio 3. Y han dejado pasar 2 puntos importantes en la escalera. Ya que si les llega al estadio 4, ya tiene esclerosis global, deterioro de la tasa de filtración glomerular, proteinuria e hipertensión. ¿Me entienden? Entonces, cada una de la patología, de la correlación anatomopatológica con la clínica implica cada vez un daño mayor en ese riñón. Por lo tanto, ¿la idea cuál es? La idea es detectar, ser acucioso en el diagnóstico de la nefropatía diabética. Y cuando uno habla de nefropatía diabética, siempre nos mencionan glomérulo, pero sepan ustedes que no siempre es el glomérulo, o mejor dicho, no únicamente es el glomérulo el que se afecta. También hay daño tubular. Sí, puede haber cambios atróficos que pueden incluso simular acidosis tubulares renales. ¿De acuerdo? Puede haber cambios vasculares también. Este cambio tubular puede darles como resultado fibrosis y atrofia tubular, que lo vamos a ver en el estadio 5. Y algunos pacientes hacen tubulopatías, hacen síndromes de Fanconi, hacen acidosis tubulares tipo 2, tipo 1, o sea, cuestiones complejas. Al mismo tiempo, pueden desarrollar complicaciones vasculares y este cambio sí es patognomónico. Es decir, si su anatomía patológica les dice hay hialinosis de la arteriola eferente, eso es diabetes hasta no demostrar lo contrario. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Hay cambios vasculares. En esta tabla, que la van a revisar con paciencia, les vuelvo a resumir todo lo que les he mencionado para que ustedes tengan un poco más de cuidado a la hora de entrevistarse con un diabético y aperturen un poco más su idea de diagnóstico y de sospecha clínica. Simplemente para que sepan que hay un score, y esos son exquisiteces de la especialidad solamente para aporte, que nos permite a nosotros valorar la cantidad de lesiones, darles un porcentaje, un valor, y sobre esto darle pronóstico a mi paciente. Y con esto yo sustento por qué le hago una biopsia a mi paciente diabético. Muy bien, ya saben ustedes la fisiopatología, conocen la frecuencia, saben cómo clasificarla y cuáles son las clases o estadios, ya no más eso de proteinuria intermitente, proteinuria persistente, ya no más. Traten de hablar nefropatía clase 1, clase 2, clase 3, porque es la que va a ser validada. La pregunta es, ¿y ahora qué hago con el diabético, no? Hay una guía de manejo que es la de Kadoki, la Kidney International, la Federación de Nefrología, Internacional de Nefrología. Dice 2007, dirán, es antigua, ha salido del 2012, que todavía está en la etapa de revisión y está sometida a críticas aún, que no son muy difíciles de rebatir, así que nos vamos a quedar con lo que ya está validado. Y no cambia mucho la de 2012 con las del 2007, por si acaso. Esta guía se basa en otras grandes guías. ¿Quiénes están involucrados acá? Está el ADA, está el Joint International, está la ATP, están una serie de sociedades internacionales que han aportado todos los gold estándar sobre los cuales se basa esta guía que les voy a presentar. Y es así como ustedes deben empezar a pensar cuando hablen o se enfrenten a una nefropatía diabética. Un punto interesante de esta guía es este cuadro, que dice, ¿cómo se lee? Se lee así.
paciente diabético sin nefropatía tiene un riesgo de 2% de desarrollar microalbuminuria. Con microalbuminuria, 2.8% de estos pacientes te pueden desarrollar macroalbuminuria. Con macroalbuminuria, 2.3% te puede desarrollar estadios finales de la enfermedad. Ah, qué fácil, ¿no? Poquísimo, ¿no? 2%, es bajísimo. ¿Dónde está lo interesante de esto? Acá. Que un paciente sin nefropatía, oh Dios, bruscamente te puede ir a enfermedad renal crónica en tu cara, en un ratito, 0.1%. De microalbuminuria puede ir a falla renal, 0.3%. De no nefropatía a macroalbuminuria, 0.1%. Y la cosa se pone más interesante acá, porque cuando no tienes nefropatía, aún así tienes riesgo de muerte 1.4%, 1.4 veces más que cualquier otro paciente diabético, que no es diabético, perdón. Pero si es diabético y tiene microalbuminuria, ese riesgo se eleva a 3%. Y si hace macro, se eleva a 4.6%. Y si te hace falla renal, casi 20%. O sea, la quinta parte de los diabéticos con enfermedad renal crónica se mueren en el primer año de vida. ¿De acuerdo? Y ahí lo interesante de esto. ¿Cuáles son los puntos claves de la guía? Son 5. ¿Cuál es el primer punto de la guía? ¿Qué dice? ¿Cómo debe hacer usted el screening de nefropatía diabética? Es decir, aprendan cómo hacer diagnóstico de nefropatía diabética. ¿Cómo debemos hacerlo? Si es diabético tipo 1, debe empezar usted a hacer el diagnóstico de nefropatía diabética al 5º año de enfermedad. Pregunta, ¿cuántos diabéticos tipo 1 hay en el Perú? Poquísimos. Por lo tanto, no nos vamos a pegar ahí. Nivel de evidencia A. Pero si es diabético tipo 2, usted debe hacer, una vez diagnosticado la diabetes 2, en ese momento debe hacer screening de nefropatía diabética. Es decir, ustedes se encuentran de casualidad con un paciente tipo 2, al mismo tiempo que comienzan a hacer el control metabólico, ustedes empiezan a hacer el diagnóstico de nefropatía diabética. ¿Por qué? Porque si recuerdan la primera lámina, dijimos que tenían entre 10 a 15 años de evolución de enfermedad, a diferencia del tipo 1. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuáles son las estrategias? ¿Qué herramientas va a utilizar para hacer ese screening? Tiene 2 usted. O hace los cálculos de tasa de filtración glomerular o se apoya en los ratios de creatinina. Y hemos hablado de eso cuando hablamos de proteinurias. ¿No es cierto? Los ratios de albuminuria, creatinuria. ¿Cómo lo va a definir? La guía les entrega toda esta situación compleja. ¿Qué nos interesa a nosotros? Recordar esto. Porque esto es lo que más se acerca a nuestro medio. Hacerle una albuminuria de 24 horas. Y si esa albuminuria supera los 30 a 300, está en este rango, dice usted, mi paciente tiene microalbuminuria. Si su albuminuria supera los 300 miligramos en 24 horas, mi paciente tiene macroalbuminuria. No quiere hacer junta de orina, quiere usted hacer ratios. Pues bien, quédese con esta parte de acá, la primera parte, porque esas son las unidades que manejamos en el Perú. Así decimos que es microalbuminuria cuando el ratio va, para el caso de los varones, de 2.5 a 25 miligramos por cada milimol. En el caso de las mujeres, 3.5 a 35 miligramos por milimol. Y macro cuando superan el rango superior del segmento anterior. ¿Estamos? Entonces, usted encuentra al diabético o se da con la sorpresa que tiene 5 años en el programa de diabetes y nunca le han hecho un screening. De inmediato, basándose en la guía, usted va a hacer la depuración de ese paciente. ¿Y qué pasa si tiene positividad para albuminuria? ¿Hizo el diagnóstico? Mentira, no lo ha hecho todavía. Porque lo que tiene que hacer usted es repetir el screening en los siguientes 3 a 6 meses. En los siguientes 3 a 6 meses tiene que repetir la muestra, o repetir el examen 3 veces. Si usted tiene positividad en 2 de esas 3 veces, bingo, diagnóstico hecho. Eso es nefropatía diabética. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Estamos de acuerdo. Muy bien, hay que considerar el daño renal. ¿A qué se refiere esta parte? Siempre nos han enseñado que hágale fondo de ojo a su paciente, porque si tiene retinopatía, bingo,
va a tener nefropatía. Y eso es verdad, pero para la nefropatía tipo 1. Eso es casi lineal para la nefropatía tipo 1. En la nefropatía tipo 2 no se produce esa linealidad del comportamiento de la lesión. ¿De acuerdo? No se produce linealidad. Por lo tanto, usted entra al test de microalbuminuria, le sale positivo, va a eliminar cualquier posibilidad clínica que le invalide ese diagnóstico, ¿como cuál? Como por ejemplo que tu paciente esté tomando medicamentos, haya tenido relaciones sexuales, tenga sobrecarga de proteínas, etcétera, etcétera. Usted elimina cualquier posibilidad que le justifique la presencia de albúmina y dice esto es positivo, entonces usted lo programa para repetirlo en los siguientes 3 a 6 meses. Si le sale 2 de 3, eso es positivo para nefropatía diabética y eso es nefropatía diabética. Entonces, no puede hablar de nefropatía diabética si no demuestra albuminuria. ¿De acuerdo? Puntos clave. Bueno, como es un factor de riesgo la albuminuria, su presencia está en relación a otros componentes cardiovasculares que elevan la mortalidad. Estos siempre guardan más correlación con la diabetes tipo 1 que con la diabetes tipo 2. Segundo punto importante, el cálculo de la tasa de filtración glomerular siempre debe formar parte de su diagnóstico. Olvídense de Crocroft-Gault, actúen ahora con MDRD, ¿de acuerdo? MDRD 4 o MDRD 6 son las fórmulas que ahora deben utilizar para cálculo de la tasa de filtración glomerular de acuerdo a esta guía. No estoy diciendo que no deban usar. Lo que pasa es que Crocroft-Gault frente a MDR tienen los siguientes problemas. Crocroft-Gault es muy buena para detectar puntos iniciales o estadios iniciales de toda enfermedad renal crónica. MDRD es mucho mejor cuando estamos en estadios un poco más avanzados de la enfermedad. Crocroft-Gault es muy buena para la evaluación de todas las poblaciones, con excepción de niños, ancianos, embarazadas, edematosos, amputados, desnutridos. Esos puntos, esas falencias, las suple MDRD. En consecuencia, una podría complementar a la otra, pero la guía dice use MDRD. La retinopatía diabética ya la hemos visto, la duración de la diabetes también se los he dicho, va más en relación con diabetes. Entonces, primer punto de la guía, ya saben cómo hacer el screening de la nefropatía diabética, no es nada difícil. El segundo punto les dice a ustedes, tiene usted que manejar la hiperglicemia, sí o sí, ¿por qué? Porque la hiperglicemia va a activar poliol, bossorbitol, todo lo que hemos visto, todo lo que ya sabe se va a activar, por lo tanto debe usted hacer tratamiento de hiperglicemia. ¿Cuál es el gold estándar? ¿Cuál es la meta? Llevar la hemoglobina glicosilada, es decir, el producto de glicosilación avanzada, a menos de 7%. Algunos son muchos más agresivos, los europeos son mucho más agresivos y dicen 6.5%. Con que esté por debajo de 7 es suficiente. ¿Qué fármacos voy a utilizar? De toda la gama de fármacos, ¿podemos utilizar sulfonilureas? Sí, pero las de segunda generación. Las de primera generación ya no, sobre todo a partir del estadio 3 de la enfermedad renal crónica. Y no, ¿por qué? Porque hay mayor riesgo de hiperglicemia y acidosis severa. Los de glicosilación avanzada, perdón, los de segunda generación, gliqueside, gliburide, glipizide, glimepiride, tienen menor riesgo, pero igual existe. ¿De acuerdo? Biguanidas, debo usar siempre y cuando la creatinina no sea mayor de 1.4. Las puedo usar. Meglitinidas, sí son seguras y puede utilizarlas. Tiazolidinedionas, rosiglitazona, pioglitazona y todas las que forman parte de este grupo, no. ¿Por qué? Sobre todo la rosiglitazona. ¿Por qué? Porque provoca sobrecarga hídrica. Y recuerden que un diabético es hipertenso, probablemente con infarto y falla cardíaca o insuficiencia cardíaca, y le van a provocar sobrecarga hídrica y lo van a hundir. No lo pongan como tratamiento. ¿Debe usar insulina? Sí. No la recomienda tajantemente, ni recomienda cuál de los tipos, pero
sugiere que esa podría ser el punto de tratamiento esencial para este paciente. De tal manera que, si usted tiene sulfonilureas, de preferencia prohibidas, las de primera generación, las de segunda generación en este cuadro, usted le pide que puede utilizar gliceside o glipicida, cualquiera de las dos. Las otras dos normalmente la desaconseja o la prescriben en forma racionalizada. Biguanidas, proscritas. Inhibidores de la alfa-glucosidasa, proscritos. Meglitinidas, con excepción de la repralinide, que debemos hacer ajuste de las dosis, o que no requiere ajuste de las dosis, pueden utilizarlo. Tiazolidinedionas, de preferencia, con la salvedad de que pueden expandir el volumen, no necesitan y sí se puede utilizar. Pero ¿cuál es el punto importante actualmente? ¿A dónde ha virado la terapéutica actual? Es acá, a los DPP4. ¿De acuerdo? A la sitagliptina, a la vidagliptina, a todas las nuevas moléculas inhibidoras del DPP4, que sí han demostrado ser seguras al 75% de la dosis habitual en pacientes renales crónicos. Entonces, espero que con esto usted no se inhiba, y hablando en buen criollo, no se chupe, cuando quiera darle tratamiento a un renal diabético, porque ya tiene los sustentos para hacerlo. ¿Y cuál va a ser su gol estándar? 7%. El tercer punto de la guía les dice a ustedes, maneje hipertensión arterial, señores. ¿Qué objetivo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi punto de partida? 13,8. Y es evidencia B, pero ¿por qué es evidencia B si todos decimos que lo saludable es menos de 13,8? Eso dice el Joint 7, que es la guía que todos conocemos o en algún momento han revisado y que nos habla de hipertensión arterial. Pues mentira, ahora ya está el Joint 8, se publica el próximo año. Y el Joint 8 nos va a patear la cabeza a todos, porque todo lo que hemos aprendido, lo hemos aprendido mal. No, ¿es verdad que 13,8 es el gol estándar? Mentira, porque se ha demostrado que llegado a un punto, la mortalidad aumenta. Entonces, ¿cuál va a ser el nuevo gol estándar? Los italianos dicen 15,9. Los europeos que no son italianos, los británicos en este caso, dicen 14,9. Los americanos ya comienzan a aceptar 14,9. O sea, nos van a borrar todo el disco duro y nos van a cambiar todo esto. Hidroclorotiazida, una gran mentira, un mito comercial. Ahora es clortalidona. Entonces, todo esto va a cambiar, pero la guía dice 13,8 porque tenemos que trabajar con lo que está publicado. ¿De acuerdo? En todo caso, el uso de medicamentos se valida y está sustentado para llegar a este ritmo. Y si quieren un concepto o una sugerencia, llévenlo al paciente a la menor presión tolerada. ¿De acuerdo? Un paciente que opera o ha estado acostumbrado a funcionar a 180, con 90, con 110 y ustedes lo bajan a 160, ¿cómo creen que se va a sentir? Nada saludable. Pero si comienzan a bajar escalonadamente a niveles más decentes, y ahí viene el nuevo concepto, bájelo al máximo valor tolerado, al mínimo valor tolerado por el paciente, deben bajarlo a la idea más saludable. ¿De acuerdo? ¿Qué medicamentos? Cualquier medicamento que tenga a su mano, pero si va a utilizar usted bloqueadores de calcio, no dihidropyridínicos. ¿Qué no dihidropyridínico conoce usted? ¿Cuáles son? Diltiazem I. Entonces usted tiene alto riesgo de desarrollar ¿qué? Alteraciones en el ritmo cardíaco, bloqueos cardíacos. Pero eso lo recomienda la guía. Por lo tanto, si lo han escogido o lo van a escoger, monitoriza a su paciente. Y casaras, de principio, están indicados. La combinación es situación de alta controversia, pero en esta guía la catalogan como nivel de evidencia A, no para el control de la presión arterial, sino para el manejo de la proteinuria. ¿De acuerdo? Cuarto punto de la guía, maneje dislipidemia, señor. Muy bien, ¿qué te aconseja? Llevar el LDL a menos de 100. Este es el punto que usted va a monitorizar. Y obviamente los demás guías de la ATP3, ¿no? Es decir, el HDL, el colesterol total y los triglicéridos. Pero el LDL es el que maneja la guía y debe llevarlo a menos de 100. Para otros, los británicos, 70 miligramos por ciento. ¿De acuerdo? Normalmente
debe iniciar el uso debe usar estatinas, y son las que, por efectos pleiotrópicos también, tienen valor importante. Pero nace otra contraparte, donde se ha demostrado que el uso profiláctico de estatinas no justifica desde el punto de vista de riesgo-beneficio. ¿De acuerdo? Entonces usted tiene que ser mesurado para el uso de estatinas. Si usted estaba pensando que al darle estatinas voy a disminuir la inflamación, no está haciendo un muy buen trabajo porque no está demostrado. Y finalmente, el quinto punto de la guía le dice, nutra bien a su paciente. Debe lograr un adecuado índice de masa corporal. ¿Cuál es ese adecuado índice? Llévelo usted a 18.5 a 24.9. En ese lapso debe estar, en ese rango, perdón, debe estar localizado su índice de masa corporal. El paciente, por lo tanto, debe ser un paciente atlético. Menuda responsabilidad porque todo diabético es bien despachado normalmente, ¿no? Y come muy bien. Es un problema este paciente. Se aconseja darle proteínas de 0,8 a 1 gramo por kilo por día, rangos que pueden ir de 6 a 1.2, dependiendo si está o no en estadios avanzados de enfermedad renal por el riesgo de generar más uremia. Debe restringir el aporte de fósforo a ese paciente y de potasio en estos rangos. Con estos rangos usted puede darle todas las herramientas a su nutricionista para que le dé una adecuada prescripción dietética a su paciente. Nefropatía diabética, problemas, dudas. Todo entendido, nada entendido. Igual seguimos. Nefritis lúpica. ¿A qué le llamamos nefritis lúpica? La Academia Americana, el Colegio Americano de Reumatología, por sus siglas en inglés ACR, define a la nefropatía lúpica como la presencia de proteinuria persistente, o sea, presencia de mínimo 0.5 gramos por día o tira reactiva de 3 cruces, asociada a la presencia de un sedimento activo. Si ustedes revisan los criterios de lupus, en esa tabla que todo el mundo ha leído o que tiene en la mente alguno de ustedes, dice proteinuria, sedimento activo. Usted no puede decir nefritis lúpica si no tiene al menos los dos. O sea, requiere al menos eso. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la nefritis lúpica es una complicación importante y severa del lupus. Afecta a las 2/3 partes de pacientes lúpicos. Y la prevalencia de esta enfermedad en las diversas series oscila desde 30 hasta el 70% del total de casos. ¿De acuerdo? Pacientes, sobre todo jóvenes, 40%, y es un poco menor en los mayores de los 50 años. Por lo tanto, en personas que están en edad reproductiva, la incidencia en la enfermedad es alta. Es un factor de mal pronóstico siempre. Siempre es un factor de mal pronóstico la identificación de nefritis lúpica para ese paciente lúpico. Y ojo, hay un concepto que se llama nefritis silente. Como no todos van a reunir el criterio de la ACR, es decir, no todos van a hacer proteinuria más de 50 y no todos van a tener sedimento activo, usted está en todo su derecho de decir que no tiene ninguna evidencia para pensar en nefritis lúpica. La respuesta está equivocada. ¿Por qué? Porque existe el concepto de nefritis silente, es decir, paciente con lupus que no tiene expresión clínica de la enfermedad, pero que anatomopatológicamente tiene cambios compatibles con nefropatía lúpica. A eso le llamamos nefritis lúpica. Por eso es que ahora los reumatólogos prácticamente nos obligan a biopsiar a todo paciente con lupus. Y en algunas situaciones, en algunas latitudes, está reglado que todo lúpico va a biopsia. Acá solamente esperamos que tenga alteraciones significativas para poder justificar la biopsia renal. ¿De acuerdo? 2/3 partes de los pacientes van a hacer compromiso clínico. 1/3 entra en nefropatía lúpica silente. ¿De acuerdo? Es raro que un paciente con lupus te debute con nefropatía lúpica solamente. Es rarísimo y eso es 3 a 6%. Yo tengo un caso. 3 a 6%. Es rarísimo. Y esto es bastante malo. ¿De acuerdo? Bastante malo para la evolución. La probabilidad de compromiso renal luego de tener 10 años de enfermedad lúpica sin compromiso del mismo ya
prácticamente se considera inexistente. ¿De acuerdo? ¿Todo paciente con nefritis lúpica puede presentar proteinuria? Sí. ¿Y quiénes lo hacen en rango nefrótico? Los que tienen expresión membranosa de la enfermedad, expresión proliferativa difusa, expresión proliferativa focal o expresión proliferativa mesangial. En buen cristiano, cualquiera de las afectaciones anatomopatológicas conocidas de la enfermedad lúpica puede hacerte un síndrome nefrótico. De todas ellas, ¿cuál es la más frecuente? Difusa. Difusa. Siempre es la más frecuente. ¿Cómo se produce la afectación renal en el lupus? Básicamente es depósito de inmunocomplejos que se van a asentar sobre la membrana basal glomerular. Todo esto va a involucrar la presencia de inmunoglobulinas, principalmente inmunoglobulina G. Va a determinar la aparición de complejos de ataque de membrana, aparición de autoantígenos, es decir, una serie de sustancias que normalmente se entienden como inmunocomplejos circulantes que al llegar a este nivel, membrana basal glomerular, desencadenan respuestas inflamatorias que van a condicionar la expansión mesangial, la afectación glomerular, el daño tubular, el daño vascular de la nefropatía lúpica. Para que más o menos lo grafique, los inmunocomplejos, en este caso inmunoglobulina G, que se asientan sobre esta membrana basal glomerular y que posteriormente se traslapan y lesionan directamente al podocito. ¿Cuáles son los factores pronósticos? Y son de mal pronóstico para nefropatía lúpica: ser varón, tener raza hispana o ser afroamericano, menor de 24 años. Oigan, ¿cómo aguantan ustedes? Les estoy dando todo lo que yo aprendí en casi 3 años y un poco más, en un ratito. ¡Qué bestia! Aguanta, que tengo un calambre cerebral ya. Bajo nivel socioeconómico. ¿Y por qué? Porque hay varias cosas anecdóticas que no vamos a dilatar, pero el nivel socioeconómico es importante por el apego a la enfermedad, a la terapéutica. El paciente que tiene un bajo nivel socioeconómico o no compra o no toma o se somete a muchos mitos de la enfermedad y le da pie a que se pierda tiempo importante para el tratamiento. Por eso es que el incumplimiento es un factor importante. Y obviamente que debute con una lesión renal importante. La anemia, la hipertensión, los bajos niveles del complemento, etcétera, 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 cualquier cosa, pero sepan ustedes que nefritis lúpica, ojo, mal pronóstico, paciente delicado, paciente que se les puede morir en cualquier momento. Histológicamente, los nefrólogos siempre manejamos histología, bajamos bastante, no es necesario que ustedes la sepan. No me interesa que se la aprendan, pero sí me interesa que sepan que existen 2 grandes clasificaciones que deben conocer. Una es la de la OMS, que me imagino todos la conocen, que dice clase 1, clase 2, 3, 4 y 5. Clase 1, señores, es la llamada enfermedad de cambios mínimos. Clase 2, para esta organización, es la mesangial. Clase 3, la proliferativa difusa. Clase 4, proliferativa focal. La clase 4, la proliferativa difusa. Y la quinta es la membranosa. Los porcentajes que ven acá corresponden a la frecuencia de aparición del cambio anatomopatológico. Si ustedes miran, nuevamente, proliferativa difusa para la OMS es la más frecuente. Por eso es que ustedes dicen nefropatía lúpica tipo 4. Ahora ya entienden que cuando dice tipo 4 se refiere a la proliferativa difusa. A eso nos estamos refiriendo. Cuando decimos tipo 4 nos referimos a esto. Y que se caracteriza por cada una de estas cosas que van a hallar en la microscopía electrónica. ¿De acuerdo? Con que sepan que para la OMS la principal expresión histológica de la enfermedad es la tipo 4, que se llama proliferativa difusa, que representa el 37%, para efectos de examen de residentado creo que es bastante loable. Pero nosotros, que nos gusta complicarnos, hemos diseñado la INS-RPN. Son la clasificación de la Sociedad Internacional de Nefrología y la Sociedad de Patología Renal, que ha sido validada en el 2003 y que actualmente la usamos, y que los anatomopatólogos nos reportan. Igual, 1, 2, 3, 4, 5 y ahora aparece la 6, que no había en la OMS. Otra cosa es que la 1, que se llamaba cambios mínimos, para esta clasificación se llama mesangial mínima. La 2
ya no se llama, ¿cómo se llamaba? Mesangial, ¿no es cierto? Ahora se llama mesangial proliferativa. La 3, que era proliferativa focal, ahora se llama nefritis lúpica focal. La 4, proliferativa, acá se llama lúpica difusa. La 5 sigue siendo la membranosa, pero aparece la nueva categoría que es la esclerótica. Igualmente, corresponde la mayor frecuencia de aparición a la tipo 4. ¿De acuerdo? Entonces, tipo 4 puede que les digan glomerulonefritis proliferativa difusa o nefritis lúpica difusa, si les están hablando de una u otra clasificación. Otra exquisitez de esta clasificación es esto: SG, 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 AC. ¿Qué significa S y G? O es segmentaria o es global, o es activa o es crónica. Y eso nos interesa porque si usted me reporta es una tipo 4 segmentaria, o sea, menos del 50%, toda activa, yo le voy a dar con todo a mi paciente. Yo le voy a bajar todos los inmunosupresores que tenga en mi mano y voy a golpear ese riñón porque está activa la enfermedad, está infiltrado, no hay cronicidad. Entonces yo tengo que entrar a rescatar riñón. Eso es lo interesante de esta clasificación. ¿De acuerdo?